En el origen, el todo estaba en medio de la nada. Los hombres inventamos el tiempo que nos contiene y buscamos respuestas. Cuando la ciencia no responde, necesitamos escuchar a las estrellas y a la Tierra Madre. ¿Qué es el espacio? ¿Qué es el tiempo? Las personas siempre hemos subestimado el espacio. A fin de cuentas, no es más que un vacío, un telón de fondo para todo lo demás. De igual modo, el tiempo simplemente transcurre sin cesar. Pero si los físicos han aprendido algo, en su duro camino hacia la unificación de sus teorías, es que el espacio-tiempo conforman un sistema de una complejidad asombrosa, que desafía el más ferviente esfuerzo por entenderlo. Albert Einstein lo descubrió en noviembre de 1916. Un año antes había formado su teoría de la relatividad general. Este espacio durará sobre 90 minutos de tiempo. No sabes dónde estás. Respira profundamente. Fluye. Déjate llevar. Te encuentras en el espacio-tiempo. Programa que presenta y dirige Rosario Fuentes. Tu programa, tu espacio, tu tiempo. Muy buenas noches, bienvenido, bienvenida a vuestro programa Entre el Espacio y Tiempo. Como sabéis, programa dedicado al misterio, ciencia y tecnología. La semana pasada, como sabéis, el programa fue el primero de dos que íbamos a hacer del caso Alcácer por honor y justicia. Pues vamos a seguir analizándolo con grandes y buenos invitados, como José Eduardo Jimeno, Verónica Cano, Pili Patiño, Juan Carlos Bonís y María Salmón. Ellos nos compartirán sus opiniones y conclusiones respecto a este caso y también sobre los últimos hallazgos encontrados, que después de 27 años parece increíble, pero sí, como sabéis, a veces la realidad supera la ficción. Vamos a escuchar a Pili Patiño, una gran amiga, que va a compartir su opinión sobre el caso. Buenas noches, Pili. Hola, Rosario. Buenas tardes. Hola, Pili, ¿qué tal? Encantada de que participes en el programa. Más yo de estar con vosotros. Muy bien, pues nada, de todo lo que se sabe, todo lo que se ha dicho, todo lo que... los ríos de tinta que han corrido, todo lo que has oído de este caso. ¿Qué opinas tú? ¿Qué tienes que contarnos? ¿Qué puedes aportarnos, Pilar? Pues mira, yo te quería comentar, primero si podía contar la anécdota con Pérez Avellán, porque es lo que yo pienso, igual que él, exactamente. Uh-huh. Pues claro que sí, por supuesto, los oyentes estarán encantados de escucharte y además él fue uno de los grandes, o sea que estupendo, Pilar, sí, claro que sí. Eso. Pues mira, es que fue muy curioso, por eso me gustaría que la gente lo supiera. Muy bien. Pues yo fui al Retiro, para quien conozca Madrid, entré por la puerta del palacio, que nunca había entrado por ahí, y a 30 metros noté una mirada, nos quedamos mirando fijamente, y era Paco, y se acercó hacia mí, y me preguntó, ¿me conoces? Y le digo, claro, eres Paco Pérez Avellán, ¿cómo no te voy a conocer si llevo el caso de Alcácer día a día? Y empezó a hacerme preguntas, Rosario. Sí, ya, vaya. Entonces me empezó a preguntar. Muy interesante. Me preguntó, ¿crees que Anglés y Ricard han asesinado a estas niñas? Y le dije, no, han sido dos cabezas de turco. Y me dice, eso mismo pienso yo. Dice, ¿tienes algún conocimiento o alguna intuición de quién ha podido hacerlo? Y le digo, yo solamente intuyo
la élite, una persona normal, no puede dedicarse a pagar orgías sexuales, incluida la cocaína. Y me contestó, eso mismo pienso yo. Ujú. Y nada, pues seguimos hablando durante un rato importante Ujú. y ya me dijo, ¿intuyes algo más importante de que todo esto? Y le comenté, pues, hombre, es muy duro lo que voy a decirte, pero aquí hay algo más. Sí, sí. Y dice, como por ejemplo, digo, pues un ritual. Y claro, se Posiblemente. quedó tan impactado que dio un paso hacia atrás. Ya ves. Y me dice, ¿a qué te refieres? Digo, pues a un ritual satánico. Y ya se me queda mirando y me dice, eso mismo es lo que pienso yo. Digo, hombre, en la condición que están estas niñas, no es que haya sido una orgía sexual. Hay algo más. Y me dice, ¿y de quién sospechas? Digo, evidentemente de la élite. No sospecho de gente normal. Y entonces, nada, acabamos la conversación. Me dijo, mira, te voy a dejar mi tarjeta. Te ruego por favor, que en cuanto puedas hablarme, decirme algo, me llames. Y eso es lo que sucedió, con lo cual, Rosario, pues yo pienso que hubo, por supuestísimo, algo más. Sí, sí. Hay nombres, como creo que todos sabemos que no se pueden decir. Sí. Y bueno, es un tema muy peliagudo porque Ujú. ya sabes que había un personaje de ahí que se dedicaba a organizar las orgías sexuales. Sí, sí, vaya que sí. Claro, y eso lo sabe, creo que todo el mundo, ¿no, Rosario? Sí, de una forma u otra se sabe. Se sabe, lo que pasa que, bueno, pues se tapa. Se tapa Claro, y porque mientras tampoco que se los puede decir juzgados el nombre. llegues y no puedas, te das con una pared, pues ahí llega el caso, hasta la pared. Es una lástima. No se puede decir el nombre de quién es, pero Ujú. ahí está. Y te digo una cosa más, Rosario, Sí. que fue publicado, ¿eh? Sí, sí. Fue publicado. Entonces, yo es lo que pienso, ¿sabes? Que fueron personas importantes, Ujú. elitistas, Sí, sí. que se dedican a ese tipo de orgías Ujú. y que, por supuesto, hubo más. Bueno, rituales hubo, porque si no Sí, las sí. niñas no se encuentran... No, como hombre, si las- tuvo que haber algo porque estaba la cruz de Caravaca, que no se sabe ni de quién era, en el cuerpo de Efectivamente. las niñas. O sea, que algo realmente hubo de todo Claro, eso, sí que y sobre señora. todo tanta ocultación sobre el tema. Claro, eso es lo que más llama la atención, la ocultación, aún De más. Porque acuérdate que Frontela, cuando Sí, por sí. fin encuentra semen y encuentra 7 pelos, Mm. le retiran del caso Sí, desaparecen. y desaparece todo. Y le retiran de todo. Entonces, pues bueno, ya sabes que salió en Cuarto Milenio y el hombre pues lo explicó bastante bien hasta Sí. donde pudo, Claro porque que sí. yo creo que el caso es... Pues Es eso, muy y delicado. será y seguirá siendo peliagudo, sí que es verdad. Claro, es que es muy delicado porque Ujú. hay gente implicada que creo que todos conocemos Sí. y que precisamente, Rosario, en estos momentos Ujú. no se puede decir. Pues nada, esperemos a ver si dan vuelco las cosas y se puede decir. Y si no, pues nada, por lo menos que intentemos que no desaparezcan más niños en España. Venga, pues muchísimas gracias por tu aportación. Los oyentes están súper contentos de haberte escuchado, Pilar, y yo encantada. Venga, muy buenas noches. Un abrazo para todos, Rosario. Igualmente, Un abrazo. guapa. Venga, Hasta luego, hasta luego. hablamos. Y ahora vamos a escuchar a nuestro amigo, escritor, investigador, colaborador del programa, José Eduardo, al que hemos tenido en estos 3 programas. Y quiero darle las gracias por su apoyo. He estado súper a gusto charlando sobre el caso, sobre todo en el segundo programa, mano a mano él y yo. Vamos a escuchar a José Eduardo a ver qué opina de todo esto. Hola, buenas, soy José Eduardo Jimeno y nada, después de estos 2 programas que se han realizado del crimen de Alcácer, pues no sé, hacer así una especie de resumen y una especie de conclusión, pues es un poco complicado resumirlo en pocas palabras, ¿no? Porque desde un principio hemos visto que todo lo que conlleva el caso es un cúmulo de circunstancias, un cúmulo de cosas que en vez de abrir puertas lo que nos hacen es cerrar unas y
y dejar caminos de dudas por todos los sitios. Tanto desde un principio de la desaparición de las niñas, los testigos que luego se retractan, los testigos que luego no ven lo que decían que habrían visto, los bares donde supuestamente se ven personas de otros crímenes relacionados y luego no se ven, y así sigue con la aparición de los cadáveres justamente cuando está Fernando en Londres, la UCO que es cambiada por otro grupo. Es todo muy, ya digo, es todo una cosa muy que ni un guionista. Yo como escritor pues eso, incluso serían demasiadas cosas para hacer una novela, serían demasiado fáciles, ¿no? Serían como buscar demasiadas vueltas o giros a la trama para hacerlo demasiado sencillo. Pero lo que la realidad es que al final lo sencillo se va complicando. Y ya empezamos también con lo que comentamos de los colmeneros, la aparición de la mano de un hombre, luego las fotos son diferentes, las diferentes autopsias. Yo sigo reafirmándome que la autopsia que hicieron en Valencia los 6 forenses fue una autopsia al uso, fue una autopsia la que se hacía en aquel tiempo y con las características de que había que hacerla a prisa porque ya hipotéticamente sabían que estaba ya el caso resuelto. Tenían a Anglés fugado, que se suponía que iban a cogerlo enseguida, y luego tenían a Ricard, pues que como cómplice necesario pues había dicho todo lo que había ocurrido, y nada, simplemente era rápido entregar los cadáveres a los padres, enterrarlas, tapar esa cicatriz que se había creado en la sociedad, y luego pues hacer el juicio también rápido, juicio que se veía a vista de un año y medio, como suelen funcionar lo que son las investigaciones y los sumarios. Pero ya digamos lo que era el dolor de las niñas y lo que era el inconsciente colectivo que hubiera circulado sobre las dudas y cómo funciona el Estado y tal, pues se hubiera quedado acallado. Luego ya pues creo que lo que nos esperaban es que apareciera Juan Ignacio Blanco, un excelente profesional, uno de los mejores criminólogos del mundo, y empezar a ver que no cuadraba nada, que habían cosas porque no cuadraban. Y ante esas dudas pues empezaron a cerrarle puertas, a taparle vías de poder quejarse, de poder decir, o vías de indignación, decir, bueno, pero esto cómo se va a cerrar, pero si esto no, cómo ¿sabes? Son situaciones en las que la única opción que le quedó fue la que hicieron, que era la única que había a mano, que era la televisión. Que fuera mediático, nosotros lo vemos ahora como mediático, pues pudiera ser, pero era lo que tenían en aquel tiempo. Si hubiera sido esta época, pues supuestamente, pues imaginaros que se hubiera abierto un canal de YouTube, hubieran habido en Facebook muchas declaraciones, hubieran habido Twitter, o sea, hubiera sido la manera de volcar la información, hubiera sido bestial y de otra manera, pero hubiera sido también una manera de gritar en que habían cosas que no cuadraban. Y así pues es como sucedió todo, como sucedió. De hecho, se vieron los fiscales y se vieron todo lo que era el juicio, que se iba a alargar más, no iba a ser 1, 2 y 3 y se iba a acabar enseguida. Entonces vieron que si había que abrir el sumario, que de hecho por eso se abrió un sumario B, con los vellos públicos que se encontraron y diferentes cosas que no cuadraban, se abrió ese sumario B para estudiarlo y hacer otro juicio después. Pero siempre se veía el trasfondo de que se te quería acabar de una vez por todas con el juicio, que había sido demasiado mediático. Y ahí pues está todo lo extraño que se habló, todo lo que surgió en el juicio, las dudas y todo lo que hemos comentado son trabajo exhaustivo de diferentes investigadores, sobre todo de Juan Ignacio Blanco y de otros investigadores que han visto las fallas y es que yo no lo diría chapuzas, porque dices, bueno, son chapuzas, pero es que son cosas muy raras. Es como lo que vemos en muchas tramas, incluso en muchas películas o cosas reales, que se van tapando cosas
para que, o al contrario, se da un exceso de información, para convertirlo en una desinformación. Y aquí ha habido por todos lados. Mi conclusión es, dentro de la comenté la semana pasada, es siempre de elucubración. Tenemos unos datos, porque no tenemos nada físico, no tenemos nada real a lo que nos podamos acoger como pruebas físicas. Entonces solo nos queda elucubrar e imaginar o intentar interpretar lógicamente lo que sucedió. Yo, bajo mi punto de vista, bajo mi humilde, digamos, manera de pensar o entender todos los datos que hay sobre la mesa, que hay muchos, hay casi inabarcables, porque lo que he dicho en un principio, se cierra una puerta pero se abren múltiples caminos. Yo estoy convencido de que Anglés estaba ya muerto. De hecho, el cadáver que encontraron los colmenos en la Romana era el cadáver de Anglés. Eso lo dejamos por un lado, parado, y ahora nos pasamos en las niñas. Las niñas, para mí, entraron en el circuito que hay en toda Europa, supongo que en el resto del mundo igual, que es una ruta de desaparecidos, de secuestros, ¿vale? Aunque suene mal deciros, las niñas fueron simplemente un producto. Son un producto y se utilizaron en una primera parte, no sé si todas o indiferentemente cada una por un lado, como firmas. Hay un caso que suele sucederse sobre todo en muchos poblados de África, lo que son los niños soldados. Lo digo como símil, como cosa similar que se puede realizar, aunque las distancias sean muy largas entre una cosa y otra. Allí se obliga a un niño a entrar en su propio poblado y matar a algún familiar, incluso sea su padre, su madre o alguien que lo conozca. ¿Para qué? Para que ya se crea un lazo, digamos, de ese secreto, de ese asesinato entre sus compañeros y él. Y él luego asiste a asesinatos de los familiares de otros compañeros. Entonces digamos que se crea una especie de hermandad, digamos, la oscura. Entonces, desde hace mucho tiempo yo estoy oyendo rumores, que siempre han existido, de que hoy en día la palabra no va a ningún sitio, incluso los contratos, aunque se firmen, la firma no vale nada. Entonces hay otro tipo de firmas, son firmas haciendo algo aberrante, pudiera ser también violación múltiple o cualquier cosa extravagante, siempre que sea una cosa aberrante. Entonces ese grupo que realiza eso se graba, y digamos que ese grupo se queda hermandado para un propósito. Vamos a hacer esto entre todos, y para que nadie se eche atrás, se sella esto, se firma haciendo esto. Eso por un lado. Luego las niñas, acabando esto, fueron pasando pues como pasan desgraciadamente la trata de blancas. Cuando vienen mujeres o chicas jóvenes, son guapas, son, como llaman los hijos de puta estos, son modelos nuevos, empiezan incluso a alternar de alta gama, digamos de caché alto, y conforme se va degradando tanto la persona como la psique de estas mujeres, pues van pasando a prostíbulos cada vez más bajos de escala, hasta que al final ya son inservibles y las tiran a la calle. Pues aquí para mí sucede lo mismo, aunque suene muy salvaje. Las niñas entraron en este circuito, fueron secuestradas, se utilizaron por una parte para esto, y luego fueron pasando de mano en mano, digamos en pocos días, para realizar, pues a saber dónde fueron de un sitio para otro. Luego los cadáveres sí que es verdad que fueron utilizados, según mi punto de vista, para chantajear a una persona muy importante o personas muy importantes, apareciendo los 3 cadáveres o uno de los cadáveres en, digamos, algún sitio oficial donde no tenían que aparecer, porque una de esas personas se había echado, o personas se habían echado atrás. Recuerdo que era una época muy importante en que donde se estaban manejando miles de millones, tanto en la OTAN o en la Comunidad Económica Europea, para entrar en España. Entonces el chantaje fue ese, que aparecieran las niñas en un sitio pues donde no tenían que aparecer. Fueron cogidas, fueron metidas en una morgue o fueron en bolsas en algún sitio, en cámaras frigoríficas,
y se quedaron ahí a la espera. Y ahí ya pasamos otra vez al punto 1 que lo habíamos dejado latente, que era el punto de Anglés. Alguien, cuando apareció el cadáver de Anglés, se encendió las luces y se hizo pues toda la parafernalia de quitarle el cadáver de Anglés y colocarle a las 3 niñas en la fosa. Entonces esa es mi hipótesis, mi elucubración sobre el caso. Se juntan varias cosas y eso, Anglés desde un principio estaba muerto y supuestamente lo asesinó Ricard, o el propio hermano de Anglés, en un ajuste de cuentas. Y digamos que Ricard accedió a pasar esa época en la cárcel, digamos que es entre comillas una cárcel leve, como cómplice o probable cómplice necesario, porque él en el juicio o en la resolución no sale como culpable, sale simplemente como colaborador para realizar el delito. Y nada, han sido 3 programas muy buenos, cosas muy interesantes que se han hablado, pero se queda ahí en el aire, y lo único sí que se puede ver positivo es que de cuando en cuando vuelve a surgir y vuelve a resonar en la sociedad, pues eso, que hay gente mala muy mala, y que siguen desapareciendo niñas, jóvenes, niños, y que nadie sabe dónde acaban. Y ahí podíamos hablar, pues, lo que habló Juan Lampart el otro día, pues, que pueden aparecer, y hay en muchos sitios. Tenemos en Bélgica, en Inglaterra, en Francia, incluso en el Vaticano, que han aparecido estos, y cuando se empieza a remover todo el tinglado, pues se empiezan a salir las chapuzas, o se empiezan a salir exactamente como pasó aquí con el crimen de Alcácer. Se empiezan a tapar por todos los sitios los agujeros o las posibles brechas que en la investigación, para que no acabe en eso, en 1, 2 y 3. Y nada, esa es mi hipótesis, no sé si errada o acertada, pero ahí queda. Y nada, pues ha sido un placer el haber participado en estos 3 programas, y agradezco mucho la confianza de Rosario, de la excelente gente de la Asociación Ufológica de Manises, valéis millones, y Espacio Exterior, que es un programa que, como hemos visto, pues se atreve con todo y siempre con mucha ilusión y con ganas de divulgar, y sin dar ningún margen a que te calles o a que te digas esto o que hagas lo otro. Dan plena libertad en expresarnos. Y nada, pues muchas gracias y hasta otra. Espai Natural Romero, tienda de alimentación natural, complementos dietéticos, piedras, velas, aceites, jabones y herboristería. EMI, con su buen trato profesional y personalizado, te atenderá gustosa en Calle Mayor, esquina con Ramón y Cajal, Manises. Teléfono 960 013 301.
Bueno, ya habéis escuchado a José Eduardo. Estamos con él. Gracias, José Eduardo. Y la confianza hay que ganarla, y realmente si confío en ti es porque te la has ganado y eres muy, muy majo. A Ubuntu. Bueno, y ahora vamos a escuchar a Juan Carlos Bonís. Él es también compañero, hace un programa de radio Bioradio Latido. Él es psicólogo e hipnoterapeuta y nos va a dar su opinión del caso y analizará el perfil de los acusados. Vamos a escucharlo. Sobre la cuestión planteada, a si pudieron o no pudieron cometer los crímenes Antonio Anglés y Miquel Ricard, y desde una perspectiva psicológica, también desde el conocimiento de lo que apareció en la fosa de la Romana en el levantamiento de los cadáveres, he de confesar pues mi extrañeza ante la teoría oficial de que Antonio Anglés y Miquel Ricard pudieran realizar este crimen. Antonio Anglés y Miquel Ricard eran unos delincuentes de poca monta, así lo atestiguaron diversos informes de la policía y todo su historial delictivo, que habían tenido problemas con la justicia, eso sí, pero con robos y asuntos de drogas. Lo primero a resaltar es que Antonio Anglés, principal autor, según Ricard, de los crímenes, era homosexual, y nunca, al igual que Ricard, había cometido un delito de índole sexual. Cuesta creer que personas sin ningún antecedente de este tipo, ni de violaciones, ni nada relacionado, pudieran cometer un acto tan atroz. Y todo parece indicar, bajo las pruebas, que podrían, y esto es solo una hipótesis, haber sido utilizados, tal vez como los que deberían de raptar y llevar a las niñas a algún lugar. Planteada esta hipótesis, y por ponerse a especular, porque es especulación, podemos pensar, como ya se ha dicho, que algún tipo de secta o grupo de poder hubiera utilizado esto para alguna especie de rito, aunque personalmente no lo creo. Yo me inclinaría, puestos a imaginar, que no sería un rito satánico a lo mejor quizá, pero podría haber sido algún rito de iniciación tan común y conocido por la psicología social. Estos ritos de iniciación tan comunes en pandillas, por ejemplo americanas, tratan de comprometer a los que quieren entrar en estas organizaciones con actos como el del asesinato. Al cometer ese asesinato, muchas veces al azar eligen a la persona. Estas personas quedan comprometidas y atadas con su fidelidad al grupo al no querer ser nunca delatados. Esto cuadra con lo que el periodista Juan Ignacio Blanco ha dicho en innumerables ocasiones sobre la famosa cinta Snaf que llegó a entregar a Mayor Oreja y que nunca se volvió a saber de ella. En ella, según Juan Ignacio, se veía el cuerpo de la niña y cómo distintas personas pasaban al lado del cuerpo y eran grabados, comprometiéndose entonces con el grupo al que supuestamente querrían entrar. Por otro lado, la pederastia en España, sobre todo en aquellos años, era algo casi impensable aquí en este país, al mismo tiempo que en países como por ejemplo como Bélgica se destapaban casos de pederastia donde hubieron multitud de personas de mucho poder que se vieron implicadas, incluso jueces y miembros del gobierno. Por lo tanto, esto nos da a entender que lo que socialmente parece increíble tal vez pueda estar ocurriendo. Yo lanzo esta reflexión a los oyentes. ¿Qué hubiéramos dicho en los años 90 u 80 de los escándalos que hoy vemos tan extendidos en la Iglesia Católica? Seguramente, si alguien lo hubiera denunciado por la presión social, hubiera sido completamente desacreditado y nunca se hubiera oído a esa persona, ¿no? Por último, hablar del sadismo como algo no tan extraño en el instinto, psiquismo o tendencia sexual de las personas, por ejemplo, pues en esa práctica sexual como es el sadomasoquismo. La tendencia al poder o la sumisión está muy involucrada en las relaciones sexuales. Parece ser que es el ello, que diría Freud, ¿no?, que se libera con las pasiones más bajas y donde se mezcla la violencia y el sexo, ¿no? Esto no es tan extraño, pero insisto, es muy raro encontrar un salto en conducta de no hacer nada relacionado con estos actos, como parecía ser lo que ocurría con Antonio Anglés y Miquel Ricard, y pasar a un acto de tanto sadismo como fue el caso Alcácer. Y ahora vamos
vamos a escuchar a nuestra amiga y gran profesional Verónica Cano, trabajadora social y criminóloga, toda una experta. Muy buenas noches a todos los oyentes de Espacio Exterior. Muchos de vosotros ya me conocéis. Soy Verónica Cano, trabajadora social y criminóloga. Entre otras muchas cosas, colaboro habitualmente en este maravilloso programa. Así que aprovecho desde aquí para mandar muchos besos a todos los miembros que componen el equipo y que hacen posible que cada martes podamos disfrutar de un programa diferente y con colaboradores de lujo. Recientemente se han cumplido 26 años de uno de los sucesos más crueles de la historia de España: el secuestro, violación, tortura y asesinato de 3 adolescentes en el municipio valenciano de Alcácer. Ya no solo conmocionó a toda una generación, sino que aún hoy en día sigue siendo una herida abierta, una herida que muy difícilmente cerrará nunca. De hecho, este es el segundo y último programa de una entrega de 2 capítulos en los que se ha analizado el caso y también sus consecuencias. Después de lo que sucedió la noche del viernes 13 de noviembre del 92, España ya no fue la misma. Aquellas 3 niñas, Miriam, Toñi y Desiré, de entre 14 y 15 años, se dirigían haciendo autostop a una discoteca de Picassent, donde se iba a celebrar una fiesta de su instituto. Probablemente, y cuando hablamos de influencia mediática, nos viene a la cabeza el caso Alcácer como una de las primeras experiencias en el país en las que se observa una muy fuerte repercusión en los medios de comunicación nacionales. Sin embargo, y como era de esperar, la historia no tuvo un final feliz. El 27 de enero del 93 se puso fin a los 75 días de búsqueda infructuosa, cuando 2 apicultores localizaron semienterrados y en una fosa excavada a conciencia los cadáveres de las 3 jóvenes, en un paraje conocido como La Romana. Se encontraban envueltos en una alfombra grande, nueva, maniatados, apilados uno encima de otro, pero sin tocarse. Tanto las prendas de vestir como los propios cuerpos estaban extremadamente deteriorados, lo que hizo pensar las profundas vejaciones a las que fueron sometidas estas 3 jóvenes durante su periodo de cautiverio. A partir de ese momento, comenzaría la lucha sin cuartel de las familias para descubrir la verdad sobre aquello que en realidad les pudo ocurrir a sus hijas. La muerte de un hijo es probablemente la peor situación que pueden vivir unos padres, algo de lo que verdaderamente no pueden recuperarse, ya que no solo contraria las leyes propias de la naturaleza, sino que se convierte en una experiencia de duelo constante que muy difícilmente podrá superarse. Freud decía: sabemos que el agudo dolor que sentimos después de una pérdida semejante llegará a su fin, pero permaneceremos inconsolables y nunca encontraremos un sustituto. En este escrito, Freud planteaba que el duelo no terminará por encontrar un reemplazo, pues reconoce que la pérdida de un hijo es insustituible. Si bien llegó a decir que el duelo puede expirar de manera espontánea, esto no es del todo real. El ser humano lo incorpora a su vida cotidiana, con un mayor o menor éxito, en función de sus recursos personales o sociales. Pero de ahí a superarlo de manera repentina, probablemente estemos hablando de una utopía. Y a este dolor se vieron sometidas 3 familias durante años.
Años en los que las investigaciones policiales apuntaron a que este triple crimen fue cometido por dos delincuentes comunes. Dos personajes habituales de la justicia local. Antonio Anglés, de 26 años, y Miguel Ricard, de 23. El primero de ellos fue considerado el autor material, pero huyó en el mismo momento en el que se quería proceder a su detención. Aún hoy en día continúa en paradero desconocido. Miguel Ricard sí fue detenido, juzgado y condenado a 170 años de prisión, de los cuales solo cumplió 21 tras ser puesto en libertad gracias a la doctrina Parot en 2013. Durante los meses en los que las jóvenes se encontraron desaparecidas y también en los años posteriores, surgió un nuevo modelo de periodismo, capaz de retransmitir en directo el dolor de las familias, rodeados siempre de fervorosos aplausos vecinales. Salían entonces a la luz detalles de lo más escabroso, que hacían aumentar, sin duda alguna, los límites de la audiencia de numerosas televisiones de conocido renombre. Sin embargo, y a pesar de todo, tampoco fueron pocas las inconsistencias y cuestiones sin resolver de la propia investigación del caso, las cuales hacen poner en duda los detalles de la sentencia. Estas irregularidades son las que hicieron que Fernando, padre de Miriam, y Juan Ignacio Blanco, periodista y criminólogo, optaran por desarrollar una teoría alternativa, según la cual Anglés y Ricard apenas eran unos delincuentes comunes, quienes pudieron seguir las órdenes de una banda organizada de mayor envergadura, con unos objetivos un tanto macabros: la producción de vídeos snuff, contando con la participación de personas poderosas. Independientemente de la solidez de estas teorías, sí que es cierto que la investigación no estuvo exenta de controversias, como el hecho de que participaran en la exhumación de los cadáveres personas ajenas a la investigación, o el simple detalle de que los apicultores que localizaron los cuerpos dieron parte de la presencia de una mano con un reloj que asomaba por la tierra. El juez que ordena el levantamiento también lo afirma, pero sin embargo, posteriormente, llega a asegurar que los 3 cuerpos estaban maniatados. ¿Cómo es posible? ¿En qué momento se decide cambiar la versión para dar lugar a semejante incongruencia? Resulta evidente que de haber estado maniatados los 3 cuerpos, su localización no hubiese tenido lugar en esas circunstancias. Probablemente en otras, pero no en esas. Igualmente, las pruebas que incriminaban al desaparecido Antonio Anglés se fundamentaban en un volante de la Seguridad Social a su nombre, que fue localizado tras unos matorrales en las inmediaciones del lugar de los hechos. El volante se encontraba hecho trizas y posteriormente fue reconstruido. Un volante que debió permanecer allí durante 75 días, inamovible a pesar de la climatología. ¿Acaso no estamos hablando de un simple trozo de papel que pudo llegar allí de forma forzosa? ¿Por qué a nadie se le ocurrió echar un vistazo al parte meteorológico de la zona en las últimas semanas? En 75 días no llovió ni una sola vez. Tampoco hubo viento. Recientemente, el forense Luis Frontela también ha vuelto a resucitar su vieja teoría, aquella que comenzó cuando realizó una segunda autopsia. Allí había pelos de entre 5 y 7 personas, algo que tampoco nunca llegó a analizarse con detenimiento. También detectó la ausencia de livideces, es decir, esas típicas coloraciones que aparecen en las partes declives del cuerpo debido a la acumulación de sangre, las cuales van en función de la última posición que tuvo el cuerpo antes de morir. Este hecho pudo deberse probablemente a la gran hemorragia que pudieron sufrir. Sin embargo, ¿pudo ser que estuviesen sumergidas en agua durante un tiempo? ¿O quizás que ese no fuese el lugar
inicial de enterramiento. De ahí la poca precisión a la hora de ocultar los cuerpos, que habían quedado semienterrados. De hecho, Frontela también detectó una muy escasa fauna cadavérica, a pesar de ese gran nivel de descomposición. También es verdad que esa circunstancia es un aspecto que llama la atención, porque ¿cómo es posible que esa tan mala conservación exista cuando un volante de la Seguridad Social, roto en pedazos, sí ha sido capaz de aguantar las inclemencias del tiempo? También, en uno de los cuerpos, apareció incrustada una cruz de Caravaca. Una cruz que no pertenecía a ninguna de las 3 adolescentes y que, curiosamente, tampoco fue detectada durante la primera autopsia, sino durante la segunda, la realizada por Luis Frontela. En realidad, tampoco nadie afirmó ni desmintió que esa cruz perteneciera a alguna de las 3. Otra gran incongruencia. Se observa entonces que la cadena de custodia, ese procedimiento tan riguroso, tan controlado, que evita alteraciones, sustituciones, contaminaciones o destrucciones de los indicios del delito, no fue tan riguroso como legalmente se establece, pues si ese objeto, de tamaño considerable e incrustado en los restos óseos de uno de los cuerpos, pasó inadvertido durante una primera autopsia, ¿cuántas otras cosas no pudieron olvidarse? Y quizás lo más importante, ¿con qué finalidad? Esta noche es importante llegar a una conclusión muy concreta. Estas 3 adolescentes, hoy en día, podrían ser mujeres, mujeres adultas, esposas, madres y amigas. Pero no. El viernes 13 de noviembre del 92, su trayecto se vio truncado cuando alguien equivocado se cruzó en sus caminos. El golpe fue duro para las familias y también para la sociedad. Probablemente, y desde aquel momento, las mujeres perdimos la seguridad y la confianza, pues en cualquier circunstancia y momento, cualquier cosa puede suceder. No sabemos con certeza si estas 3 jóvenes fueron víctimas de algún tipo de ritual, o sencillamente cada una de las vejaciones no fueron más que una maniobra de despiste para desviar atenciones. Lo que sí sabemos es que debe tratarse de mentes enfermas, con rasgos antisociales o psicopáticos, sin empatía alguna, incapaces de adaptarse a las normas sociales. Se trata de una combinación de mentes organizadas y desorganizadas, con la capacidad de utilizar el engaño para acercarse a las víctimas, con la capacidad también de someterlas a vejaciones y mutilaciones, probablemente de manera angustiosa y descontrolada, hasta deshacerse de los cuerpos, también de una forma desordenada. Hay parafilia, desviación sexual, baja tolerancia a la frustración y problemas familiares en este contexto. Probablemente problemas de tipo educativo, originados durante la infancia, los cuales se manifiestan en actuaciones impulsivas como estas. Es posible que a priori los 2 delincuentes comunes que fueron condenados reunieran parte de estas señas de identidad, pero no hay que olvidar que seguramente fueron más los allí presentes durante los hechos, numerosas mentes de diferente tipo, capaces de cualquier cosa. Es verdaderamente esencial educar al niño para no castigar al hombre. Prevención y no corrección. Porque las cosas se deben hacer bien desde el principio. Las normas están para seguirlas y la ley debe ser igual para todos. Nada ni nadie nos devolverá nunca a Miriam, Toñi y Desiré, a la sociedad, ni mucho menos a sus más allegados, quienes han tenido que aprender a convivir con la idea de que sus hijas ya no están, intentando no pensar en nada más para no perder la cordura,
Esas familias, cada una a su manera, ya nunca más serán las mismas. Porque no, el dolor de la pérdida de un hijo, tal y como ya hemos hablado, es insuperable. Buenas noches a todos los compañeros, a todos los que estos días habéis intervenido en Espacio Exterior y nos habéis compartido vuestros hallazgos y vuestras opiniones. Es importante seguir luchando, porque en algún momento alcanzaremos la verdad. Mientras, seguiremos mostrando nuestro más absoluto respeto y humanidad por todos los que sufrieron, sufren y sufrirán con este caso. Un abrazo enorme, compañeros. Ovnis, Diccionario Ufológico. Un libro de Mario Acuña. Todo lo que rodea al fenómeno ovni. Espai Natural Romero, tienda de alimentación natural, complementos dietéticos, piedras, velas, aceites, jabones y herboristería. Emi, con su buen trato profesional y personalizado, te atenderá gustosa en Calle Mayor, esquina con Ramón y Cajal, Manises. Teléfono 960 013 301.
Omnis, diccionario ufológico. Encuéntralo en Amazon, El Corte Inglés, FNAC y la editorial Guante Blanco. Un libro de Mario Acuña. Si te apasiona el mundo del misterio y la historia, no puedes dejar de lado la revista Fenómena. En ella encontrarás temas de actualidad y artículos relacionados con la historia, con colaboraciones científicas y reputados investigadores. Tirada mensual online, completamente gratuita. Fenómena, la investigación científica de lo inexplicable. Visita fenómena-es.com y síguenos en redes sociales. Recuerda, todos los meses, revista Fenómena. No sabes dónde estás, dónde estás. Respira profundamente. Fluye. Déjate llevar. Te encuentras en el espacio-tiempo. Programa que presenta y dirige Rosario Fuentes. Tu programa, tu espacio, tu tiempo. Los huesos fueron encontrados a finales de junio del 2019 por una persona que había acudido a visitar el paraje de la Romana, donde fueron enterradas las niñas, cerca de la presa de Tous, a raíz del estreno de la serie El crimen de Alcácer. El joven halló 4 huesos que llevó al cuartel de la Guardia Civil de Oliva, desde donde fueron trasladados posteriormente a la Comandancia de Valencia y a Madrid después para su análisis. El resultado de las pruebas de ADN realizadas a los restos óseos hallados el año pasado en la fosa de las niñas de Alcácer coinciden con el de Miriam, una de las víctimas. Según informa el diario Las Provincias, que cita fuentes jurídicas, el caso, los resultados son coincidentes. También el padre de Miriam ha confirmado a este medio la información que los huesos son de su hija y que se lo habían dicho por escrito. Ahora vamos a dar la bienvenida a Verónica Cano, como sabéis, criminóloga y amiga y colaboradora del programa. Vamos a escuchar lo que opina ella de estos últimos hallazgos. Muy buenas noches, compañeros, compañeras de Entre el Espacio-Tiempo, aquí en Telemanises. Ya es costumbre en mí, pero siempre aprovecharé para agradecer el hecho de que hayáis contado conmigo para este espacio y para participar en uno de los medios locales de Manises, el municipio que siempre me ha hecho sentir como en casa y que desde el principio me acogió como parte de la familia. Si nos damos cuenta, tanto las dichas como las desgracias se recuerdan cada 5 años, cada 10, cada 20 o cada 25. Pero su recuerdo se va disipando en el tiempo, se va desvaneciendo poco a poco hasta caer en el olvido. Nos ocurre con nuestros propios cumpleaños o aniversarios, y hasta con el fallecimiento de nuestros propios seres queridos. Lo recordamos al principio, con fervor, con ilusión o con tristeza, según el caso, para luego ir desechando el recuerdo. Ese recuerdo que va siendo ocupado por otros recuerdos más recientes. Por supuesto, esto es así excepto si hablamos del caso Alcácer. Parece que la maldición del viernes 13 surgió en aquel municipio valenciano, cuando Miriam, Toñi y Desiré, aquellas 3 adolescentes de apenas 14 y 15 años, desaparecieron sin dejar rastro durante 75 largos y angustiosos días, el 13 de noviembre de 1992. Curiosamente, viernes 13. Fecha y señal de mala suerte y mal augurio. Su secuestro, violación, tortura y asesinato.
ya no solo conmocionó a toda una generación, sino que aún a día de hoy sigue siendo una herida completamente abierta y que muy difícilmente se cerrará jamás. Después de lo sucedido, España ya no pudo sobreponerse. Absolutamente todo cuanto conocíamos había cambiado y nunca más sería igual. En España no pasaban esas cosas. Eso solo podía ser fruto de las películas más crueles. Algo dentro de nosotros había muerto. Algo dentro de cada uno de nosotros. Tanto fue así que cada año, cada 13 de noviembre, recordamos que se cumple uno más de aquel suceso. Y en esta ocasión se cumplen 28 años. Y para colmo en viernes 13. De ahí que esta noche y desde Telemanises queramos realizar nuestro particular homenaje, como bien se ha indicado al principio, por justicia y honor, a las víctimas y a sus familias. En 2019, un polémico documental vio la luz. El caso Alcácer, que nos sorprendía con una revisión pormenorizada del caso, nuevas entrevistas y una temática central que se desprendía desde el primer capítulo. El tratamiento mediático del caso y de una investigación policial con numerosas carencias y todavía más interrogantes. La telebasura y una nueva forma de hacer periodismo, desconocida hasta ese momento, se abría paso y lo hacía como una avalancha, arrasando todo cuanto se encontraba delante. El dolor de las gentes y los detalles más macabros cobraban vida día tras día, tras las pantallas de nuestras televisiones. Y así crecimos los de aquella generación, los jóvenes preguntándonos los motivos y los mayores con miedo por sus hijas adolescentes. Cada año por estas fechas se produce una especie de déjà vu a nivel social. Todos los recuerdos se ordenan y un cúmulo de sensaciones invade casi que de manera inexplicable a la sociedad en general. La tristeza, el dolor, las lágrimas vuelven al presente, como si el tiempo no hubiese pasado, y obligan a recordar todo lo vivido como si hubiese sido ayer. Y es que, como ya he dicho, la herida continúa completamente abierta. Tal y como os digo, este documental ha supuesto un antes y un después. Pero también ha generado la implicación de numerosas personas que, no lo vivieron de cerca, pero sí han sentido cierto interés y curiosidad. Y ya no solo eso, sino que se han sentido tan identificados con este sufrimiento que han decidido participar en él y hacerlo en mayor o menor medida. Por supuesto, también han decidido desplazarse hasta aquel paraje de difícil acceso conocido como La Romana. Este lugar se ha convertido en una especie de santuario para personas sensibles, curiosas, interesadas y hasta morbosas. Quiero rescatar en ese sentido un episodio concreto y bastante contemporáneo, alejado de todo morbo, pero que sí ha vuelto a resucitar un sentimiento que en realidad nunca ha muerto del todo. El 24 de junio del pasado año, un joven se acercaría con su novia al lugar donde se encontraron los cadáveres de las 3 adolescentes, y lo haría para depositar un ramo de flores en homenaje y recuerdo a estos hechos. Una actividad en principio sin maldad alguna y que pretendía, igual que nosotros esta noche, brindar su apoyo a una causa tan oscura como esta. Sin embargo, y cuando iba a colocar las flores, parece que también escarbó en la tierra, algo que me llama curiosamente la atención. Fue entonces cuando el joven vio lo que parecía ser un pequeño hueso. Movería también la tierra de al lado y descubrió otros 3 pequeños huesos más. La pareja recogió los huesos y los llevó directamente al cuartel de la Guardia Civil de Oliva,
haciendo caso omiso a todas esas series policíacas y americanas, que si algo nos han enseñado es que no debemos tocar nada de la escena de un crimen, por muchos años que hayan pasado. Casi 1 año y medio después, un análisis ha confirmado que los huesos pertenecen a la mano de Miriam García. Tras una ardua investigación, el ADN se cotejó con el de Fernando, el padre de la menor, pues ya se sabía a ciencia cierta que los cuerpos de Toñi y de Siré fueron encontrados con las manos completas. Por desgracia, Juan Ignacio Blanco fallecería pocos días después de este hallazgo, tras una lucha sin cuartel que no daría demasiados frutos. Esta cuestión aclara uno de los enigmas más importantes del caso, y es el hecho de que a Miriam García le faltasen parte de los dedos índice, corazón, anular y meñique, lo que hizo pensar en su momento que se los habían cortado. Sin embargo, y bajo mi punto de vista, ese enigma va mucho más allá de esta simple teoría, muchísimo, y alcanza la barbarie de investigación que en su momento se realizó. Con motivo del documental, Luis Frontela también llega a resucitar su vieja teoría, en la que destacaba la presencia de pelos de varias personas, algo que tampoco llegó nunca a analizarse con detenimiento. También se detectaría la ausencia de livideces, debido posiblemente a cambios posturales o del lugar de enterramiento de los cuerpos, o la ausencia misma de fauna cadavérica a pesar del nivel de descomposición. ¿No fue aquello demasiado extraño? Más extraño aún cuando se han encontrado 28 años después y de manera totalmente accidental restos de las falanges de una de las adolescentes. ¿No se rastreó con detenimiento la zona o es que han sido colocados en este lugar con carácter posterior para seguir manteniendo las incógnitas? La situación parece tan sumamente inverosímil como cuando en su día aparecieron los pedazos de un volante de la Seguridad Social que aguantó todo tipo de inclemencias meteorológicas, más aún en medio de un paraje aislado, y permitieron apuntar hacia Anglés y Ricard. Ha pasado mucho tiempo y también ha llovido mucho desde entonces, tanto de manera literal como metafórica. Y por supuesto los huesos jamás, se supone, se movieron de ahí y nunca antes fueron hallados, ni por parte de las investigaciones del año 93, ni mucho menos por otras tantas personas que estoy segura también se han desplazado hasta la Romana y han escarbado lo suficiente como para encontrar algún resto más de esta masacre. El desastre del levantamiento de cuerpos y de las primeras autopsias tampoco ha quedado atrás y además ha sido recordado hasta nuestros días, no siendo de extrañar en absoluto que aparezcan después de casi 30 años restos óseos que parece que nadie nunca ha echado de menos. Y ahí están, una vez más alimentando el mal llamado periodismo de sucesos, volviendo a situar a Alcácer en los mapas nacionales e internacionales, de tal forma que la primera búsqueda de este municipio valenciano en Internet no te devuelve al municipio en sí, sino directamente a este truculento crimen resuelto a medias y con más preguntas que respuestas. Como siempre y más que nunca, quiero mostrar mi más absoluto respeto hacia este caso que ha pasado a la historia y que cada año nos obliga a detener nuestras actividades cotidianas para rendir un sentido homenaje. Nuestras vidas cambiaron para siempre desde ese día y le dimos sentido a lo que decía al principio, a la maldición del viernes 13. Hoy también es viernes 13 y os invito a la reflexión. Como veis, no ha sido necesario en absoluto
ahondar en los detalles macabros, porque eso solo sirve para aumentar el morbo y dar sentido a ese viejo refrán que dice mal de muchos, consuelo de tontos. Es necesario que empaticemos con estas y con otras muchas familias que han tenido que sufrir la muerte de sus seres queridos de manera fortuita y de la mano de mentes enfermas. Nada ni nadie les va a devolver a esas personas que les han quitado, por lo que este viernes 13 debe servir de recuerdo de ellas y de todas las personas que han perdido la vida sin elegirlo. Personas como vosotros o como yo, con montones de proyectos y miles de ilusiones por vivir. Muy buenas noches, compañeros, compañeras de Entre el Espacio-Tiempo, aquí en Telemanises. Por justicia y honor nos hemos vuelto a reunir este año, en viernes 13, para dar voz a todas las víctimas de este proceso. Fueron Miriam, Toñi, Desiré, sus familias y hasta Juan Ignacio Blanco. Son muchos los que se han quedado en el camino y por ellos van mis palabras de esta noche, porque tengo la esperanza de que algún día alcancemos la verdad y la palabra justicia será cierta, completa y real. Buenas noches. Muchísimas gracias, Verónica. Ha sido un placer escucharte como siempre. Y bueno, decirte que aquí en Manises siempre serás muy bienvenida porque nos encantas. Eres una persona increíble y bueno, podemos contar contigo siempre. Eres muy maja y te queremos mucho. Así que bueno, ha sido muy interesante tu aportación en el programa. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Y a ver si con esto del confinamiento podemos reunirnos y hacer otro congresito. Venga, nos vemos, nos escuchamos. Espai Natural Romero, tienda de alimentación natural, complementos dietéticos, piedras, velas, aceites, jabones y herboristería. EMI, con su buen trato profesional y personalizado, te atenderá gustosa en Calle Mayor, esquina con Ramón y Cajal, Manises. Teléfono 960 013 301.
ahora vamos a ver lo que opina de este caso y de los últimos acontecimientos María Salmón. Ella también es amiga, colaboradora del programa, también lleva su programa de radio, es directora de Crónicas UFOMIS. Vamos a escucharla. Muy buenas noches, queridos radioyentes. Muy buenas noches, querida Rosario. Pues mi opinión sobre el caso, me disculpo porque tengo la voz fatal, casi no puedo hablar. Mi opinión sobre este caso en concreto es que han pasado más de 30 años, si no me equivoco, y es curioso que hayan encontrado ahora los huesos de Miriam. Si esos huesos supuestamente han estado ahí durante todo este tiempo, nos dejaría varias preguntas en el aire. ¿No se buscó adecuadamente? ¿O es que alguien ha movido los huesos? ¿O por qué han aparecido ahora? De alguna forma fue un caso bastante triste lo de las niñas del Castle. A mí, de hecho, todavía cuando lo escucho o leo algo sobre él, me sobrecoge. Fue bastante brutal y me parece increíble que después de 30 años hayan aparecido estos huesos que según el ADN correspondería a Miriam. Pero esto, como comento, nos deja varias preguntas en el aire. ¿No se buscó adecuadamente? ¿No se hizo todo lo que hubo que hacer en aquel momento? Si hayan aparecido los de Miriam, los otros huesos deberían de estar cerca del lugar. No sé, son varias preguntas que yo pues no encuentro esa respuesta. Pero sí me gustaría que de alguna manera se hiciera justicia y que por lo menos estas familias que han sufrido esto pudieran descansar en paz, porque ellos llevan 30 años sin poder dormir, pensando en por qué mataron a sus hijas, y es muy triste. Esa es mi humilde opinión. Muchísimas gracias, María, por tu colaboración. Espero que te se recupere esa voz que tienes y bueno, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Ahora vamos a escuchar a Juan Carlos Bonís. Él es psicólogo, hipnoterapeuta, también lleva un programa de radio, Bioradio Latido. Estuvo allí en la Romana. Y bueno, vamos a escuchar su opinión acerca de estas últimas noticias del caso. En referencia al hallazgo de los huesos en la fosa de la Romana, que se ha podido comprobar ya al 99% que son de Miriam, hija de Fernando García, pues decir que pareciera que en un principio no hace más que añadir la teoría o la hipótesis, añadirle fuerza a la hipótesis de que el levantamiento de cadáveres fue un completo desastre, como así se pudo comprobar en el juicio del asesinato de las niñas de Alcácer. También resulta, la verdad, que bastante increíble que 30 años después de que se limpiara, aunque se levantara desastrosamente esos cadáveres, sí que luego se limpió, hubo supuestamente una limpieza de toda la zona y después también una gran peregrinación, sobre todo últimamente con el hallazgo, antes del hallazgo de los huesos, después del documental de Netflix, donde mucha gente ha acudido a esa fosa de la Romana, pues resulta improbable de que realmente pues no se hubieran visto antes, ¿no? Entonces, bueno, esto no hace más que añadir un tanto más de misterio y la verdad que de incertidumbre sobre la autoría verdaderamente y si hay una fuerza detrás poderosa, ¿no? Que es la teoría que siempre defendió Fernando García y el periodista fallecido recientemente, Juan Ignacio Blanco, de que, bueno, pues eso está lleno, pareciera ser de que está lleno de ciertos mensajes, de un cierto ocultismo, ¿no? Esto es lo que ha defendido recientemente también en otra entrevista Fernando García, que ha dicho que, bueno, que esos huesos están colocados ahí por los verdaderos autores y que encierran un mensaje, ¿no? No deja de ser también curioso de que sean esos huesos de Miriam, ¿no? Hija de Fernando García, que, bueno, como ya sabemos, pues luchó durante muchos años y dejó casi su vida junto con Juan Ignacio Blanco, pues en tratar de esclarecer verdaderamente quién eran los autores de este caso.
Para mí, en mi opinión personal, pues claro, no podemos decir, la hipótesis más plausible es la de que los huesos se quedaron ahí porque el levantamiento de cadáveres pues fue la verdad que bastante un desastre, y entonces bueno, pues podría ser esto, ¿no? Pero claro, como en este caso, pues todas las puertas parecieran estar abiertas. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Ha sido estupendo escucharte. Ha sido muy buena la aportación que nos has dado. Muchísimas gracias por tu opinión. Nos vemos y nos escuchamos en otra ocasión. Amigos, amigas oyentes, ahora después de todo lo comentado en estos dos programas, yo también quiero dar mi opinión sobre el caso. Decir que en estos dos programas no hemos querido mencionar las aberraciones que pasaron antes de morir estas niñas, porque creo que sobre eso ya se ha hablado demasiado. Hay un exceso de esa información. Y de lo que no se habla tanto es de lo mal que se hizo todo en su momento, las cosas y hechos que no encajan. Nada más desaparecer las niñas se puso el país patas arriba para encontrarlas, y no se pudo hacer nada. Mientras toda España sufría por dónde podían estar, o qué había pasado con ellas, algunos seres poderosos disfrutaban y se alimentaban de ese dolor. 75 días de incertidumbre, de dolor. Luego aparecen el día 27 de enero en ese paraje, un día que no hay gente cualificada para esa labor. El padre de Miriam no estaba en el país. Los que denunciaban los hechos ven una mano con un reloj que se piensa que es de un hombre y se tarda mucho en ir al levantamiento. Luego aparece, cada uno ve unas cosas en lo que aparece en la romana, en el hallazgo. No se hacen apenas fotos y además parece que hay huesos que no pertenecen a las niñas. Pero aún no se han dicho de quién podrían ser. Se las lleva al anatómico forense de Valencia para hacer las autopsias y siguen las contradicciones y cosas raras. Al padre de Miriam le aconsejan una segunda autopsia y llaman al doctor Frontela. Los franceses, 6 en total, no le dejan y no es bienvenido. Y tienen que pedir al juez y las familias para que le realicen y comiencen el trabajo. A verse lo mal que hacen las cosas. Lo básico como profesionales está mal hecho. Misión peor imposible. Ponen en remojo las ropas, lavan los cuerpos, no encuentran una cruz de Caravaca en el cuerpo de una de las niñas y muchas más cosas que ellos sabrán. Luego ese mismo día ya tienen a los culpables, Antonio Anglés y Miguel Ricard, uno porque encuentran unos papelitos de un volante de la fe que encontraron en ese paraje. Parece ser que aunque llovió e hizo aire, se encontraban allí. Luego la gran escapada, digna de una película, pues aquí tenemos a nuestro Rambo español, Antonio Anglés. Después de todo, hubo 2 juicios, uno oficial, como lo es la versión, y otro paralelo, por los medios de comunicación. Fue una de las formas de luchar y de como viéramos que algo no se estaba haciendo bien. Yo ahora voy a sacar mis conclusiones y voy a dejar mi intuición o imaginación volar. Para mí, detrás de este caso y otros similares, hay muchos peces gordos que mueven los hilos. Las niñas estuvieron enterradas en Tierra Roja, primero, y luego en la Romana, que estuvieron vivas bastante tiempo, y que después de ver y escuchar información sobre este caso, yo como mucha gente que lo ha investigado, sabemos que a Miriam le faltaban esas falanges. Por eso cuando se encontraron esos huesos, cuando lo escuché enseguida pensé que eran los de Miriam. Y así ha sido, pero esto parece increíble, casi como los papelitos. ¿Y pudiera haber estado allí 27 años? ¿Por qué no? Claro que podía ser, porque las cosas se hicieron mal. Pero, no sé, mi intuición me dice que no me lo puedo creer, y es más, estoy con el padre de Miriam, que es un mensaje, o como que los tuvieron como si fuera un trofeo. Y quién sabe, quizás todavía se relame del alimentarse de ese dolor, creyendo que es un todopoderoso. Yo voy a lanzar 2 preguntas al aire. Una es que la ciencia responda cómo aparecieron unas piedras en la cabeza de Toñi y cómo pudo ser, y otra, si estos últimos huesos hallados de Miriam, si pudieran saber si estuvieron en ese lugar esos 27 años, o alguien celebró allí los 25 años para dejarlos,
Me gustaría tener respuestas científicas, si puede ser, a estas dos preguntas. Gracias. Científicos captan destellos de luz que se producen en el momento de la fecundación, momento del milagro de la vida. La vida humana comienza en un brillante destello de luz cuando un espermatozoide se encuentra con un óvulo. Según científicos, después de capturar los fuegos artificiales, en un vídeo, una explosión de pequeñas chispas surgen del óvulo en el momento exacto de la concepción, momento de ese milagro de la vida. Hoy Miriam, Toñi y Desiré podían ser madres, portadoras de ese milagro, la vida, o haber podido elegirlo. Pero no las dejaron. Terminaron con su vida. Dicen que es de bien nacidos ser agradecidos. Estos seres despreciables que se alimentaron del dolor de las víctimas y en general de todo el mundo, que se sufrió por ellas, fueron buscadas durante 75 días que ellos, seres diabólicos, disfrutaron haciendo daño y creando angustia e inseguridad a toda la nación. Llegamos al final del programa. Espero y deseo que algún día sepamos la versión real y paguen los asesinos. Vamos a despedir el programa dedicado a una canción. Libertad a Lamarque, a las madres de todo el mundo, a las madres de las víctimas y también a las madres de los asesinos, porque es lo peor que le puede pasar a una madre, es ver morir a sus hijos, y aún más si los asesinan. Pero creo que aún es más doloroso sentirse y ponerse en el lugar de esa madre o ese padre y saber que ha sido tu hijo el causante de ese gran dolor y que lo has traído tú, lo has tenido en tus entrañas y lo has alimentado de tu sangre. Has hecho ese milagro que es... Esa es la mujer que más quiere y más quiere porque yo he vivido mezclado en su sangre. Esa es la mujer que más quiere y más quiere porque yo he vivido mezclado en su sangre. Ella me invitó a beber de su cuerpo, ella me enseñó la primera palabra, ella me ayudó a caminar por el suelo y a que fuera feliz en mi infancia. Y me regaló el primer tren de lata y me protegía del hambre y del frío y me dibujaba castillos y hadas y árboles muy grandes al lado de un río. Esa mujercita que ves con el pelo blanco, esa mujercita que ves vestida de negro, esa es la mujer que más quiero y más quiero porque yo una vez fui dolor de su carne. Esa es la mujer que más quiero y más quiero porque yo una vez fui dolor de su carne. Me enseñó a rezar con palabras sencillas, me indicó el camino que lleva a la gloria y lo malo y bueno que existe en la vida para que jamás me apresaran las sombras. Me enseñó a pensar con los pies en la tierra, me explicó el porqué del amor y la ira, y porque en el cielo se ven las estrellas, y porque en la tierra los hombres se envidian. Esa mujercita que ves con el pelo blanco, esa mujercita que ves vestida de negro, esa es la mujer que más quiero y más quiero porque yo una vez fui dolor de su carne. Esa es la mujer que más quiero y más quiero porque yo he vivido mezclado en su sangre. La 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 la. Bueno, pues con esta canción damos por finalizado el programa de hoy. Espero os haya gustado y si tenéis alguna opinión que decirnos, ya sabéis, asociacionufología@gmail.com. Te esperamos. Si te ha gustado, dale me gusta o háznoslo saber con algún comentario. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene, amigos, aquí entre tu espacio-tiempo.
Espai Natural Romero, tienda de alimentación natural, complementos dietéticos, piedras, velas, aceites, jabones y herboristería. Emi, con su buen trato profesional y personalizado, te atenderá gustosa en Calle Mayor, esquina con Ramón y Cajal, Manises. Teléfono 960 013 301.
En la localidad de Navajas, Castellón, en plena naturaleza, se encuentra un salto de agua rodeado de vegetación en plena naturaleza. Recomendado para pasar el día en los alrededores y caminar al aire libre. Alejado de este mundo tan rápido. Al lugar, que en épocas posteriores a las lluvias y nieves se ve bajar agua con fuerza por su brazal. Se le conoce como el Salto de la Novia. Una pequeña cascada que desciende a más de 30 metros de altura para precipitarse en las aguas del río Palancia. Todo un espectáculo. Su nombre, sin embargo, se debe a una leyenda existente en la zona, lo que la convierte en un lugar enigmático y de obligada visita, además de por su espectacularidad. Esta leyenda cuenta que hace muchos años existía la costumbre de que los novios, antes de casarse, realizaran una prueba en la zona donde se dispone el salto. En los alrededores, donde al parecer el río se estrechaba. En ese mismo lugar era donde se debía de llevar a cabo un simple rito tradicional como prueba de amor, para disponer de felicidad, fertilidad y una vida plena juntos. La leyenda cuenta también que los novios que no superaban la prueba de fe y amor en la zona significaba que iban a ser desgraciados en vida, estando juntos, por lo que la pareja se rompía antes del matrimonio. De aquel rito ceremonial surgió una fatalidad y una desgracia, donde cuenta la leyenda que 2 jóvenes murieron antes del matrimonio. Se dice que un día, ante la atenta mirada de la gente del pueblo, 2 jóvenes, que no creían en la tradición, se acercaron a la zona para realizar la prueba. A pesar de no creer en esa tradición, pues para ellos su amor prevalecía por encima de cualquier cosa. Quisieron hacerla por voluntad propia. El destino quiso que en aquella ocasión una serie de fatalidades se dieran cita. Al parecer, aquel día el río Palancia bajaba revuelto y con fuerza, tanto que el agua formaba música al romper con las rocas. A pesar de esto, los 2 jóvenes quisieron seguir con la prueba de fe, ante la atenta mirada de los asistentes. Así que la joven, que nerviosa por la fuerza del río, saltó cogiendo carrerilla hacia el otro extremo del río, en su estrechez. Pero aquella fue la última vez que se la vería con vida, pues el destino quiso que cayera al agua, siendo arrastrada por su fuerza hasta un remolino que la hizo desaparecer. Ante aquellos hechos, el joven, loco por lo ocurrido, saltó al río para intentar rescatarla, pero también fue la última vez que se le vio con vida, pues corrió la misma suerte que su amada. Sus cuerpos sin vida fueron encontrados río abajo. Los vecinos, tristes, consternados por lo ocurrido, decidieron dinamitar el paso para que en un futuro nadie corriese la misma suerte, intentando repetir esta tradición que desde entonces nadie realizó. Según se cuenta, al parecer, en las noches de luna llena se escuchan gemidos y sollozos de tristeza de aquellos que perdieron la vida, y la cascada que cae no es otra cosa que el lamento que llora la pérdida de los jóvenes fallecidos en forma de cola de novia, convirtiendo la estampa para quienes visitan este lugar en una preciosa imagen de un brazal que envuelve el río con su blanco manto. En el origen, el todo estaba en medio de la nada. Los hombres inventamos el tiempo que nos contiene y buscamos respuestas. Cuando la ciencia no responde, necesitamos escuchar a las estrellas y a la Tierra Madre. ¿Qué es el espacio? ¿Qué es el tiempo? Las personas siempre hemos subestimado el espacio. A fin de cuentas, no es más que un vacío, un telón de fondo para todo lo demás. De igual modo, el tiempo simplemente
transcurre sin cesar, pero si los físicos han aprendido algo en su duro camino hacia la unificación de sus teorías, es que el espacio-tiempo conforma un sistema de una complejidad asombrosa, que desafía el más ferviente esfuerzo por entenderlo. Albert Einstein lo descubrió en noviembre de 1916. Un año antes había formado su teoría de la relatividad general. Este espacio durará sobre 90 minutos de tiempo. No sabes dónde estás. Respira profundamente. Fluye. Déjate llevar. Te encuentras en el espacio-tiempo. Programa que presenta y dirige Rosario Fuentes. Tu programa, tu espacio, tu tiempo.